¿Te ha pasado alguna vez que has hablado con alguien y después parece que no te ha escuchado? ¿O le has dado alguna directriz a tus estudiantes y después estos no saben sobre lo que se está hablando? Pues quédate en este video en el cual vamos a abordar sobre el proceso didáctico del arte de escuchar. Estimados amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a topar esta temática que es muy importante sobre el proceso didáctico del arte de escuchar, el cual es muy importante que sepamos desarrollar desde los más pequeñitos hasta los más grandecitos y por qué no incluso con personas que ya son profesionales. En ocasiones no sabemos escuchar y esto complica mucho la comunicación efectiva. Así que quédense aquí y sin más que decir, comenzamos. Proceso didáctico para el arte de escuchar. Comencemos repasando qué es escuchar. Escuchar es el arte receptivo de interiorización que a base de la percepción de sonidos lingüísticos, un individuo comprende e interpreta las ideas del mensaje expresado por el hablante. Recordemos que escuchar es uno de los pilares de la comunicación. El proceso didáctico para el arte de escuchar consta de 3 etapas: la primera de preparación, la segunda de percepción y la tercera de comprensión. La etapa de preparación consiste en crear en el oyente las condiciones necesarias para escuchar con atención. En la etapa de percepción, el educando escucha sonidos lingüísticos, los percibe y los asocia con sus experiencias. Por último, en la etapa de comprensión, los sonidos percibidos auditivamente son traducidos a ideas, las que se asocia con imágenes, vivencias, hechos, fenómenos, conceptos de situaciones diversas que se correlacionan con sus experiencias, aspiraciones e intereses y permiten la comprensión del mensaje. Aquí debemos tener en cuenta 3 puntos: la interpretación, la reacción y la integración. En la interpretación se establece comparaciones, se determinan semejanzas y diferencias, situaciones positivas o negativas para llegar a la generalización. En la reacción se adopta una actitud de aceptación o rechazo de las ideas o sentimientos producidos por el mensaje. Y en la integración, las ideas que tienen aceptación son integradas al fondo de las experiencias, generando situaciones nuevas que producen un cambio de comportamiento. Revisemos algunas estrategias para el proceso didáctico para el arte de escuchar. Para la etapa de preparación, las estrategias que recomendamos son: 1. Establecer normas para escuchar. Es muy importante que nosotros dejemos claro cuál es la normativa que vamos a seguir para que dentro del aula de clase nos podamos dar a entender, nos podamos escuchar y podamos comprendernos mutuamente. 2. Plantear el propósito. Es necesario que los estudiantes comprendan por qué es importante el poder escuchar y la importancia también de darse a escuchar. 3. Se puede comentar sobre alguna experiencia vivida que tenga en relación con lo que se va a escuchar. Esto hará que los estudiantes se conecten emocionalmente posterior con la lectura, con la historia, con el cuento, con la narración que nosotros vamos a realizar. 4. Explicar el uso de los sonidos en los momentos que sean necesarios. Esto lo vamos a utilizar en el caso de cuentos, de historias, de narraciones, de anécdotas, en los cuales nosotros, para motivar a nuestros estudiantes, utilicemos sonidos que llamen su atención. Así también, dentro de esta dinámica, ellos realizarán los sonidos que nosotros pidamos que hagan. En la etapa de percepción, ellos escucharán la narrativa o escucharán a la otra persona que le está hablando. Y recomendamos lo siguiente: 1. Comparar el mensaje dado dentro de la narrativa, dentro de la discusión, con situaciones que sean de la vida, para que ellos tengan la percepción en base a sus vivencias o en base a la realidad. 2. Es necesario que la percepción que ellos tengan posterior a escuchar puedan distinguir los hechos concretos de los hechos que son imaginarios. La percepción permite captar ideas,
y de las cuales es muy importante que con entrenamiento aprendamos a discriminar cuáles son de estas útiles, jerarquizando. Esta va a ser importante, esta va a ser menos importante, esta realmente no me sirve de nada. Esto lo podemos hacer cuando escuchamos y percibimos atentamente. 4. Responder al propósito planteado. Dentro de la comunicación nosotros sabemos que existe información que se va a transferir y es necesario que enseñemos a discriminar cuál es el objetivo de la misma. En la comprensión es muy importante que se permita realizar una autovaloración del cumplimiento de las normas establecidas para escuchar, es decir, que ellos mismos sean críticos de si se cumplió o no lo establecido previamente. La comprensión también permite ampliar el vocabulario, lo que es muy importante dado que los estudiantes van a aprender nuevos términos, los cuales posteriormente pueden utilizarlos dentro de una conversación y así también entender el significado de los mismos. Si se ha logrado la comprensión de lo que se escuchó, pues los estudiantes y en sí las personas en general pueden graficar, sintetizar, esquematizar los mensajes que estuvieron abordados dentro de este proceso comunicativo. También podrán establecer recomendaciones y conclusiones para nuevas situaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo enfocado a una clase de poesía. Recuerden que dentro de la planificación por lo general nosotros constamos las etapas y de igual forma hacemos de escribir las actividades que vamos a realizar, así que esto nos puede servir. Para la etapa de preparación les vamos a comentar alguna anécdota sobre un poema que nosotros hayamos tal vez dedicado o alguna situación divertida, graciosa que tuvimos relacionada a la poesía. Para la percepción les vamos a pedir que identifiquen qué figuras literarias y características tuvo ese poema. Para la parte de comprensión vamos a pedirles que sinteticen, que saquen el extracto principal de esa poesía. Ahora, estimados amigos, veamos un ejemplo en matemáticas. Sí, estimados amigos, este proceso didáctico no es exclusivo de lengua y literatura, de comunicación oral y escrita, como ustedes lo conozcan, es aplicable en todas las áreas. Por ejemplo, en matemáticas, en la parte de resolución de problemas, nosotros necesitamos bastante el entendimiento, la parte de lectura comprensiva y la parte de escuchar, atentos a las indicaciones que se den. Nosotros podemos trabajar de la siguiente forma. Para la primera etapa, la cual es de preparación, vamos a comentar sobre problemas similares, sobre situaciones en las cuales se resuelve escuchando con mucha atención y prestando atención en los detalles. Para la etapa de percepción les vamos a pedir que estén atentos a qué operaciones se podrían aplicar para resolver el problema planteado, y en la parte de comprensión podemos pedirles que realicen un esquema a seguir con los pasos y procedimientos que ellos realizarían, igual haciendo constar las operaciones matemáticas que ellos aplicarían para la solución de ese problema. Reforzar este proceso en estudios sociales es genial porque en esta área nosotros podemos contar la historia de una forma fantástica en la cual incluyamos detalles y les permitamos a nuestros estudiantes que su imaginación vuele. En el caso de ciencias naturales ni se diga, dado que les podemos plantear alguna situación, alguna problemática que se esté dando tal vez en la naturaleza, tal vez con el ecosistema, con las plantas, con los animales, en la cual ellos tengan que escuchar para generar alternativas de solución. La puesta en escena de este proceso no tiene límites. El límite, recuerden que lo ponemos nosotros. Y si juntos en todas las áreas les brindamos este aporte, vamos a conseguir estudiantes que tengan mejor juicio crítico, que sepan generar opiniones, que sepan
dar alternativas de solución y de cambio. La pregunta interactiva de este día es: ¿qué calificación te das tú como una persona que escucha? ¿Somos buenos para escuchar o no somos buenos para escuchar? Nos vamos a hacer una autoevaluación. Por favor, nos gustaría conocer qué nota ustedes se ponen y que la justifiquen, ¿no? El por qué. Yo realmente soy bueno para escuchar por tal razón, o soy pésimo para escuchar y esta es la razón. No se olviden de dejar entonces sus respuestas en la caja de comentarios. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho la temática abordada el día de hoy, en la cual topamos este proceso didáctico del arte de escuchar y consideramos que es importante que no solo los docentes de lengua y literatura, de lenguaje, de comunicación lo tengan en cuenta, sino todos los docentes. Recuerden que escuchar es parte de la comunicación efectiva. No se olviden también de realizar la actividad propuesta. Dejamos el pequeño cuestionario en la descripción del video y también de comentar a la pregunta planteada. Sin más que decir, me despido enviándoles un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho.